En el corazón de un pueblo tranquilo, donde las calles empedradas serpenteaban como arroyos perezosos y las chimeneas exhalaban suaves rizos de humo, vivían un relojero llamado Tobias y su hija, Mia. Su hogar se encontraba al final de la calle principal, una pequeña casa torcida con ventanas en forma de relojes de arena y una tienda llena de relojes de todo tipo, relojes de abuelo que resonaban con las horas, pequeños relojes de bolsillo que tic-taqueaban como susurros y todo lo que había entre medio. Mia había crecido con el ritmo constante del tic-taqueo, la música del mundo de su padre. Tobías era conocido por todo el pueblo como un maestro artesano, pero los aldeanos a menudo susurraban sobre él a sus espaldas. Un hombre demasiado inteligente para su propio bien, decían, meneando la cabeza. Mia ignoraba los chismes. Amaba a su padre, con sus peculiaridades y todo. Pero incluso ella tenía que admitir que había algo peculiar en los relojes de su padre. Nunca se rompían, nunca se detenían y siempre parecían un poco demasiado vivos. Una fresca tarde de otoño, mientras el sol se derretía en el horizonte, Tobías se apresuró a entregar un pedido especial a un comerciante del pueblo vecino. «No toques la tienda mientras me voy», advirtió, como siempre hacía, antes de cerrar la puerta tras él. Mia asintió diligentemente, observando cómo su carreta desaparecía por el camino. Quedada sola, comenzó a recorrer la casa. Era un lugar extraño, lleno de extrañas máquinas y proyectos a medio terminar. No se suponía que debía husmear, pero su curiosidad a menudo la superaba. Esa tarde, algo se sentía diferente. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos, sus oídos captaron un suave sonido, desconocido, un zumbido rítmico, bajo y constante, proveniente de algún lugar cercano. Mia siguió el sonido, sus pies descalzos, rozando las desgastadas tablas de madera del suelo. Parecía venir del extremo más lejano del pasillo, donde un alto armario estaba apoyado contra la pared. Lo había visto 1000 veces, su superficie pulida brillando débilmente en la tenue luz. Pero esa noche parecía diferente. Dio un paso más cerca, el corazón acelerado, y pasó los dedos por su borde. Entonces lo sintió. Una corriente de aire, fresca y leve, proveniente de una rendija que no debería estar ahí. Mia frunció el ceño. Presionó su mano contra la madera y con un suave crujido, el armario se desplazó ligeramente, revelando una hendidura de espacio. Empujó más fuerte. El armario se abrió, mostrando una estrecha escalera que descendía en espiral hacia las sombras. Una puerta secreta. El zumbido ahora era más fuerte, vibrando débilmente en el aire. Mia dudó, echando una mirada atrás por encima del hombro. Tobías se pondría furioso si descubría que había metido las manos, pero su curiosidad la atraía con más fuerza que cualquier advertencia. Respirando hondo, dio un paso a través de la abertura y descendió por la escalera, la madera crujiendo suavemente bajo su peso. Al final, se encontró en una sala como ninguna otra que había visto. Era vasta y circular, con paredes llenas de relojes de todo tamaño y forma, cada uno tic-taqueando en perfecta armonía. Engranajes dorados giraban suavemente detrás de vitrinas de cristal, brillando débilmente como si estuvieran iluminados desde adentro. En una mesa central descansaba una enorme carátula de reloj, cuyas manecillas giraban lentamente hacia atrás, mientras pequeñas esferas de luz flotaban a su alrededor como luciérnagas. El zumbido que había seguido ahora llenaba el aire, constante y calmante, como el latido del corazón de la propia sala. Mia se quedó sin aliento. Extendió la mano para tocar uno de los relojes, su superficie cálida y suave bajo sus dedos. Era como si los relojes estuvieran vivos. Sus mecanismos palpitan con algo más que simple maquinaria. Su mente corría a 1000 por hora. Esta era la razón por la cual los relojes de su padre eran tan perfectos, tan mágicos. Este era su secreto. De repente, el zumbido se interrumpió. Un reloj en la pared más lejana se tambaleó, sus manecillas sacudiéndose de manera antinatural antes de volver a su ritmo. Mia se paralizó, su corazón saltando a su garganta. Tuvo la sensación de que no se suponía que debía estar allí.
Pasos resonaron arriba, agudos y deliberados. Tobías había vuelto. Capítulo 2. El reloj maestro. Mía apenas tuvo tiempo de refugiarse en las sombras del taller antes de que la voz de su padre retumbara desde arriba. «Mía, ¿dónde estás?», llamó Tobías. Sus pasos crujían a través de las tablas del suelo. Ella se presionó contra la fría pared de piedra, su corazón acelerado, tratando de decidir si debía rebelarse o subir sigilosamente. Antes de que pudiera moverse, el armario oculto crujió al abrirse y la luz se derramó por la escalera. Tobías estaba en la parte superior, su figura alta proyectando una larga sombra sobre los escalones. «Así que», dijo él con tono pesado, «lo has encontrado». El estómago de Mía se revolvió de culpa mientras daba un paso adelante, sus manos girando nerviosas. «Escuché un sonido», comenzó, pero su padre levantó una mano para detenerla. «Era algo que iba a suceder tarde o temprano», murmuró Tobías, descendiendo las escaleras con pasos lentos y deliberados. Su expresión no estaba enojada, pero sí grave, el tipo de mirada que hacía que Mía se sintiera incómoda. Llegó al final y miró la habitación, el resplandor de los relojes reflejándose en sus ojos agudos y pensativos. «Esto», dijo señalando la sala, «es mi verdadero taller, el lugar donde el tiempo mismo se mide y se mantiene». Mía parpadeó, su culpa momentáneamente eclipsada por la confusión. «¿Tiempo? ¿Mantenido?», preguntó, mirando alrededor de los relojes. Tobías suspiró y se acercó a la mesa central, donde descansaba la gran carátula del reloj rodeada de esferas flotantes. Hizo un gesto para que Mía lo siguiera, y ella lo hizo, su curiosidad pesando más que su incomodidad. «Esto», dijo, posando suavemente su mano sobre la carátula del reloj, «es el reloj maestro. Es más antiguo de lo que puedas imaginar y mucho más poderoso que cualquier cosa que haya creado. Gobierna el flujo del tiempo para nuestro mundo. Cada segundo, cada minuto, cada hora. Es el latido del corazón de la existencia». Mía observó el diseño intrincado, las delicadas manecillas moviéndose hacia atrás en un ritmo perfecto. El suave zumbido llenaba la habitación, constante como un latido. «Pero, ¿por qué está aquí? ¿Por qué lo tienes?», preguntó, su voz apenas un susurro. Tobías se rió suavemente, aunque no había humor en ello. «No se suponía que estuviera aquí, no en un lugar como este. Me fue confiado por mi maestro, que a su vez lo recibió de su maestro. Durante generaciones, esta responsabilidad ha sido transmitida siempre a aquellos que entienden la fragilidad del tiempo». La mirada de Mía se desvió por la habitación, observando los engranajes dorados y las carátulas brillantes. No podía imaginar lo que sería cargar con tanta responsabilidad, pero ¿por qué esconderlo? ¿Por qué no decírselo a nadie? «¿Por qué?», dijo Tobías, su voz firme. «Hay quienes intentarían controlarlo, doblar el tiempo a su voluntad. Si el reloj maestro es manipulado, el equilibrio se romperá y el tiempo mismo podría desmoronarse». Mía tragó con dificultad, su pecho apretándose al pensar en ello. «¿Desmoronarse?», preguntó, vacilante. Tobías asintió. Imagina días deslizándose en noches sin previo aviso, estaciones mezclándose, años perdidos en un abrir y cerrar de ojos mientras otros se alargan eternamente. Caos, Mía. Eso es lo que ocurriría si este reloj cayera en las manos equivocadas. La mirada de Mía regresó al reloj maestro, sus manecillas doradas girando tan elegantemente, tan hipnóticamente. No pudo evitar sentir una atracción hacia él, un susurro silencioso en el fondo de su mente, rogándole que entendiera sus secretos. La voz de su padre la interrumpió, sacándola de sus pensamientos. «Mía», dijo, su tono ahora más suave, «necesito que me prometas algo». Ella lo miró, encontrándose con sus ojos. «Lo que sea», dijo sinceramente. «Prométame que nunca lo tocarás, nunca interferirás con él. El equilibrio es delicado, demasiado delicado para arriesgarse por curiosidad. Júralo». Mía dudó por un momento fugaz antes de asentir. «Lo prometo», dijo, aunque las palabras le pesaban en la boca. Tobías pareció satisfecho, aunque la gravedad de su expresión no se desvaneció. «Bien», dijo. «Ahora ven, ya has visto suficiente por esta noche».
A regañadientes, Mia lo siguió de vuelta hacia las escaleras, su mente zumbando con todo lo que había aprendido. Mientras Tobías cerraba la puerta secreta detrás de ellos, pensó en el reloj maestro, el suave zumbido de sus engranajes aún resonando en sus oídos. Había prometido a su padre, pero las promesas, se dio cuenta, eran más difíciles de mantener cuando la curiosidad ardía tan intensamente. Capítulo 3. Una traición silenciosa. La mañana comenzó como cualquier otra. El pueblo bullía con su ritmo habitual. Los tenderos abrían sus contraventanas, los caballos trotaban perezosamente por los adoquines y la campana de la iglesia repicaba a sus familiares 8 campanadas. Mia estaba sentada en el mostrador de la tienda de relojes, trasteando con un pequeño reloj de bronce que su padre le había encargado reparar. El aire cambió sutilmente cuando la puerta crujió al abrirse, dejando entrar a Julian. Él había sido el aprendiz de su padre, o lo había sido hasta ayer. Tobías lo había despedido después de meses de creciente tensión. Julian, con sus afilados ojos verdes y su sonrisa siempre presente, era inteligente, sin duda, pero su temperamento y su impaciencia lo habían vuelto imprudente, y Tobías no iba a tolerarlo más. «Buenos días, Mia», dijo Julian, su voz demasiado casual. Entró en la tienda, sus movimientos sueltos, casi serpenteantes. Ya no pertenecía allí, y ambos lo sabían. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mia, dejando sus herramientas y poniéndose de pie. Miró hacia la puerta del taller, pero su padre ya había salido al mercado. Estaban solas. Julian se encogió de hombros. «Pensé en pasar, recoger algunas cosas, ya sabes, recuerdos». Mia cruzó los brazos. «No deberías estar aquí, si mi padre...» «Tu padre», lo interrumpió Julian, su voz de repente afilada. «Cometió un error». Su sonrisa se retorció en algo más oscuro. «No ve lo que soy capaz de hacer, pero pronto se arrepentirá». Antes de que Mia pudiera responder, los ojos de Julian se dirigieron hacia el pasillo que llevaba al armario oculto. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Cómo podía saber eso? Su padre había sido tan cuidadoso. «¿De qué hablas?», demandó, adelantándose para bloquear su camino. Pero Julián solo sonrió, sacando una llave de su bolsillo, una llave larga y ornamentada que brillaba con la luz de la mañana. El estómago de Mia se hundió. La llave del reloj maestro. Su padre debió haberla dejado en el taller, confiando en que estaba segura. Julian debía haberla robado. «Devuélveme eso», espetó, extendiendo la mano hacia la llave, pero Julian fue más rápido. Se deslizó a su lado, moviéndose hacia la puerta oculta. El corazón de Mia latía con fuerza mientras lo seguía, gritando tras él, pero él la ignoró. Cuando llegó al armario, ya estaba entreabierto. La escalera secreta se mostraba abierta, con sus escalones descendiendo hacia el resplandor del taller oculto. Julian desapareció en las sombras y Mia corrió tras él, su pulso retumbando en sus oídos. Cuando llegó al final de la escalera, lo encontró de pie frente al reloj maestro, la llave en la mano, lista para insertarse. «¡No!», gritó, su voz resonando en las paredes de piedra. «¡No sabes lo que estás haciendo!» Julian se giró, su expresión llena de arrogancia. «Claro que sé lo que estoy haciendo. Este reloj es poder, Mia. Tu padre lo ha estado ocultando, atesorándolo. Pero, ¿por qué no debería tomarlo? Yo podría controlar el tiempo mismo». «No está hecho para ser controlado», gritó Mia. «Vas a destruir todo». Pero Julian no la escuchó. Insertó la llave en el reloj maestro, girándola con una sonrisa triunfante. El reloj tembló. Su zumbido se hizo más fuerte, más profundo. Los engranajes brillantes se tambalearon, luego giraron descontrolados. Mia sintió cómo el aire temblaba, la energía en la habitación retorciéndose de manera antinatural. Luego, silencio. Una quietud profunda y antinatural cayó sobre el taller. El zumbido había desaparecido, reemplazado por un vacío que hizo que la piel de Mia se erizara. Dio un paso atrás, respirando con dificultad, mientras una terrible realización la golpeaba. El tiempo se había detenido. Corrió escaleras arriba y salió disparada a la tienda. El pueblo estaba congelado. Un caballo flotaba en el aire, sus cascos suspendidos en el vacío.
Un panadero estaba inmóvil en su puesto, la harina derramándose sin fin de sus manos. Incluso las hojas en los árboles estaban atrapadas, enredadas en una telaraña invisible. ¡Mía! La voz de Julian la llamó desde atrás, burlona. Es hermoso, ¿verdad? Un mundo que puedo moldear a mi antojo. Ella se dio la vuelta, la furia surgiendo dentro de ella. ¡Lo has arruinado todo!, gritó, su voz quebrada por el peso de su miedo. Esto no es poder, es caos. Julian sonrió. El caos es solo el primer paso. Aprenderé a controlarlo, a dominarlo. Antes de que pudiera responder, él desapareció, deslizándose en la quietud como una sombra. Mía se quedó sola en un mundo congelado en el tiempo. Su pecho subía y bajaba mientras intentaba pensar, procesar lo que había sucedido. Buscó el collar que siempre llevaba, un pequeño amuleto de cobre que su padre le había dado años atrás. Vibraba suavemente bajo su toque, su calor reconfortante. Así que no había sido congelada, se dio cuenta. El amuleto la había protegido. Pero su padre no llevaba uno, él estaba congelado, como todos los demás. La mirada de Mía se desvió de nuevo hacia la escalera oculta. El reloj maestro estaba roto, y era su responsabilidad arreglarlo. Su padre le había advertido que nunca interfiriera, pero ¿qué opción le quedaba ahora? Respiró hondo y volvió al taller. El tiempo podía haberse detenido, pero su lucha por restaurarlo acababa de comenzar. Capítulo 4. El mundo se detiene. El silencio era asfixiante, no el tipo de silencio que llega con una noche tranquila o una mañana somnolienta, sino el tipo que zumbaba en los oídos, pesado y antinatural. Mía estaba de pie en el borde de la plaza del pueblo, su corazón martillando en su pecho, aunque nada a su alrededor se movía. Un pájaro colgaba en el aire sobre la panadería, sus alas congeladas en un aleteo eterno. El panadero permanecía inmóvil detrás de su puesto, la harina adherida a sus dedos como polvo en una estatua intocable. Una niña que perseguía un aro rodante por los adoquines flotaba en su paso, su risa silenciada antes de poder escapar. Los dedos de Mía rozaron el amuleto de cobre en su cuello. Su leve calor la anclaba. Era su ancla en este mundo extraño y quieto, un recordatorio de que ella había sido la única salvada. No sabía por qué su padre se lo había dado, solo que debía haber sido importante. Ahora era lo único que la mantenía en movimiento. Se giró hacia la tienda de relojes. No parecía diferente, su techo torcido y las ventanas en forma de reloj de arena tal como siempre habían estado. Pero dentro, su padre estaba congelado en su banco de trabajo, una lupa levantada para inspeccionar las delicadas entrañas de un reloj de bolsillo. Su rostro, usualmente lleno de vida, ahora estaba vacío, sus ojos abiertos pero sin ver. Mía dudó en la puerta, su estómago hecho un nudo. «Papá», susurró, aunque sabía que él no respondería. Dio un paso adelante, sus temblorosos dedos rozando su brazo. Estaba sólido y cálido, como el de cualquier persona viva, pero no se movió, no parpadeó. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero las tragó. No era momento para llorar. «Lo arreglaré», dijo en voz baja, como si él pudiera oírla. «Te lo prometo». Salió de la tienda y vagó por el pueblo, la quietud presionando sobre ella con cada paso. El mundo se veía tan familiar, pero se sentía completamente ajeno. El río al borde del pueblo, que usualmente murmuraba alegremente, ahora era una capa de vidrio congelada, su superficie inmóvil, sin ondulaciones ni reflejos. Los árboles a lo largo del camino colgaban pesados con hojas atrapadas en plena caída, sus colores brillando débilmente en la luz tenue del sol detenido. Incluso el aire se sentía diferente. Estaba pesado y denso, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento, esperando que algo cambiara. La mente de Mía corría mientras regresaba al taller oculto debajo de la tienda. El reloj maestro se encontraba en el centro de la sala, sus engranajes inmóviles, sus manecillas doradas atascadas. Sin su zumbido, el espacio se sentía vacío, su magia apagada como una vela ante el viento. Se acercó, sus dedos suspendidos sobre la intrincada carátula del reloj. Ahora parecía frágil, como una escultura de cristal que podría romperse si se tocara con demasiada brusquedad. Podía ver dónde se había hecho el daño, los engranajes desalineados,
una grieta que atravesaba el delicado filigrana. La intervención de Julian había lanzado el mecanismo al caos, y ahora el tiempo mismo había pagado el precio. Las advertencias de su padre resonaron en su mente. El equilibrio es demasiado delicado para interferir. Júralo, nunca lo tocarás. Pero él no estaba aquí, nadie lo estaba. Si no hacía algo, el mundo seguiría así para siempre, un retrato congelado de la vida. La mano de Mia se cerró en un puño. No podía dejar que el miedo la detuviera. Su padre siempre le había dicho que era inteligente, que sus manos eran lo suficientemente firmes incluso para las reparaciones más intrincadas, y no estaba sola. El amuleto en su cuello latía débilmente, como si la estuviera animando. Estudió cuidadosamente el reloj maestro, siguiendo sus patrones con la mirada. Los engranajes eran como un rompecabezas, sus formas encajando de maneras que parecían tanto mecánicas como mágicas. Las herramientas de su padre estaban cerca, y tomó un par de alicates finos, sus dedos firmes a pesar del torbellino de pensamientos en su cabeza. «Puedo hacerlo», susurró, más para sí misma que para alguien más. El primer engranaje se movió bajo su toque, un leve clic rompiendo el silencio. Fue pequeño, apenas perceptible, pero era algo. Sintió una chispa de esperanza brillar en su pecho. Pero mientras trabajaba, otro pensamiento se coló en su mente. Julian seguía allá afuera, en algún lugar en el mundo congelado. Y si había sido tan imprudente como para romper el reloj maestro, ¿qué podría hacer ahora? ¿Y si no había terminado? Mia apretó la mandíbula, su determinación endureciendo su resolución. Arreglaría el reloj, sin importar lo que le costara. Pero también tendría que encontrar a Julian y detenerlo antes de que causara más daño. Miró una última vez al mundo congelado, el rostro inmóvil de su padre grabado en su memoria. Luego, se volvió nuevamente hacia el reloj maestro, el peso del mundo descansando sobre sus hombros. El tiempo se había detenido, pero el viaje de Mia apenas comenzaba. Capítulo 5. El rompecabezas de los engranajes. Mia se arrodilló frente al reloj maestro, su marco una vez majestuoso ahora marcado por la intervención imprudente de Julian. Los engranajes, que deberían haberse movido suavemente, estaban esparcidos por la mesa de trabajo y el suelo, sus intrincados dientes brillando débilmente en la luz tenue. No parecía una obra maestra, sino más bien los restos de un sueño frágil. Levantó un engranaje dorado, su superficie cálida y extrañamente viva bajo sus dedos. La voz de su padre resonó en su mente. El reloj maestro es más que metal y engranajes, contiene una parte del alma del mundo. Mia volvió a colocar el engranaje con cuidado, sus manos temblando. El daño no era solo físico, estaba tejido en la esencia misma del tiempo. La enormidad de la tarea que tenía ante ella pesaba sobre su pecho. No podía simplemente trastear con esto como lo hacía con los relojes más simples de la tienda. El reloj maestro era algo completamente distinto. Se levantó, sacudiéndose las manos en su falda, y comenzó a buscar por la habitación. Si su padre había escondido secretos sobre el diseño del reloj, estarían allí. Tobias siempre había sido meticuloso, dejando pistas donde otros podrían pasarlas por alto. En la parte posterior de la mesa de trabajo, sus ojos captaron algo inusual, una inscripción descolorida grabada en la madera. Se inclinó más cerca, recorriendo con los dedos las letras desiguales. El tiempo está escrito donde las manos no pueden alcanzar. «¿Qué significa eso?», murmuró Mia. Dio un paso atrás, estudiando la mesa de trabajo en busca de más pistas. A su padre le encantaban los acertijos, a menudo usándolos para poner a prueba sus habilidades para resolver problemas, pero este parecía diferente, más pesado, casi como si hubiera sido dejado allí para un momento como este. Las palabras se repitieron en su cabeza mientras su mirada recorría la habitación. Donde las manos no pueden alcanzar. Frunció el ceño, mirando hacia arriba. Sobre el taller, las paredes se extendían hacia la sombra, y en la parte más alta colgaban una fila de estantes que nunca había visto usados. Estaban demasiado altos para alcanzarlos sin una escalera, y sus contenidos estaban ocultos en la penumbra. Su pulso se aceleró, eso tenía que ser. Arrastrando un taburete inestable, subió con cuidado, esforzándose por ver.
Sus dedos rozaron la superficie polvorienta de un estante y su corazón dio un brinco cuando tocó algo sólido. Lo agarró y bajó una pequeña caja de madera, cuya superficie estaba grabada con los mismos patrones sinuosos que el reloj maestro. La colocó sobre la mesa de trabajo y la abrió con cuidado. Dentro había un trozo de pergamino enrollado, frágil por el paso del tiempo. Cuando lo desenrolló, su respiración se detuvo. Era un plano, dibujado a mano por su padre con su meticulosa caligrafía. Pero esto no era solo un mapa del mecanismo del reloj. Estaba anotado con símbolos extraños y diagramas, algo que no había visto antes. En la parte inferior, la familiar letra de su padre decía: «Las piezas están unidas al corazón del tiempo. Comienza donde cae el primer segundo». El acertijo le hizo girar la cabeza. ¿Qué era el corazón del tiempo? ¿Y qué significaba el primer segundo? Escaneó el plano. Sus ojos se fijaron en una línea tenue que no formaba parte del diseño, un camino oculto que se desplegaba desde el centro del reloj, marcado por pequeños símbolos. Mia se inclinó más cerca, su mente corriendo. Los símbolos eran constelaciones, se dio cuenta, estrellas trazadas a través de un cielo que conocía bien de las noches que pasaba con su padre bajo el cielo despejado del pueblo. La línea conducía a una sola estrella en la parte superior del mapa: Polaris, la estrella polar. Su estómago dio un vuelco cuando la realización la golpeó. Su padre siempre había llamado a Polaris el primer segundo, la estrella guía que marcaba el camino cuando todo lo demás estaba oscuro. Si el plano apuntaba hacia ella, debía haber más escondido en la casa. Se giró hacia la pared norte del taller, donde se encontraba un viejo reloj de péndulo. Era una de las primeras creaciones de su padre, su cara adornada con constelaciones en lugar de números. El péndulo colgaba inmóvil ahora, atrapado en el silencio congelado del mundo. Pero el reloj siempre había sido especial para su padre. Lo examinó cuidadosamente, recorriendo con los dedos las tallas de su superficie. En la base, notó un pequeño panel, casi invisible contra la veta de la madera. Lo presionó suavemente y se abrió con un suave clic. Dentro había un segundo plano, más pequeño que el primero, pero no menos intrincado. Este detallaba una sección específica del mecanismo interior del reloj maestro, con una nota escrita al lado. Sin esto, los engranajes no pueden girar. La respuesta está donde el silencio se vuelve más fuerte. El agarre de Mia se apretó alrededor del plano mientras la determinación surcaba su cuerpo. Cada pista la acercaba más a entender los misterios del reloj maestro. Su padre le había dejado un camino a seguir, uno que debía haber esperado que nunca necesitara, pero el mundo se había quedado quieto y ahora no había vuelta atrás. Guardó el segundo plano en su bolsillo y volvió a mirar el reloj roto. Los engranajes dispersos parecían observarla, esperando. Donde el silencio se vuelve más fuerte, la siguiente pieza estaba ahí afuera, escondida en la quietud, y Mia estaba lista para encontrarla. Capítulo 6. El reino de los segundos perdidos. El aire en el taller titilaba débilmente mientras Mia sostenía el plano a la luz, su corazón latiendo fuertemente en el pesado silencio. La nota de su padre, la respuesta yace donde el silencio crece más fuerte, resonaba en su mente. Había pasado horas examinando cada rincón del taller, cada reloj que no marcaba, cada rincón sombrío. No fue hasta que sus dedos rozaron el reloj maestro que la realización la golpeó. El silencio era la respuesta. El reloj maestro no solo estaba roto, estaba quieto. Su zumbido, que una vez fue el latido del tiempo, había desaparecido, dejando al mundo atrapado en un ritmo congelado. Y si el silencio era la pista, entonces el reloj mismo debía ser la puerta. Se detuvo, sus dedos flotando sobre la cara agrietada del reloj maestro. Los engranajes dorados dentro brillaban débilmente, su quietud casi amenazante. Tomando una profunda respiración, giró el pequeño pestillo que había encontrado en el costado. El reloj tembló y un tono bajo y resonante resonó por la habitación. El aire onduló. La luz estalló del reloj, dorada y cálida, girando hacia afuera como hilos de vidrio hilado. Mia se protegió los ojos mientras la habitación se disolvía a su alrededor, el suelo desapareciendo bajo sus pies. Cayó, no hacia abajo, sino hacia adentro,
en un lugar que desafiaba el sentido. Cuando aterrizó, el suelo bajo ella era suave y brillante, como si estuviera hecho de luz de estrellas tejida. El aire allí zumbaba débilmente, vibrando con energía. A su alrededor, millones de pequeñas luces flotaban, cada una pulsando débilmente antes de desaparecer en la distancia. Era hermoso y abrumador, una vasta extensión de nada y todo a la vez. Mía se levantó lentamente, sus manos aferrándose al amuleto en su cuello. «¿Dónde estoy?», murmuró. «Este», respondió una voz profunda y melódica, «es el reino de los segundos perdidos». Mía se dio vuelta, su corazón acelerado. Ante ella estaba una figura vestida con una capa plateada fluida, su rostro cubierto por una máscara que parecía cambiar como el mercurio. Sostenía un bastón que brillaba débilmente, con una única rueda dorada en la punta. La presencia de la figura era a la vez tranquilizadora y desconcertante, como un reloj que marcara un tiempo ligeramente fuera de sincronía. «¿Quién eres?», preguntó Mía, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por sonar valiente. La figura inclinó ligeramente la cabeza. «Soy el guardián del tiempo», dijo, su voz resonando débilmente. «Guardián de este lugar, custodio de los momentos desechados». Mía frunció el ceño. «¿Desechados? ¿Quieres decir que todas estas luces son segundos?». El guardián del tiempo asintió. «Segundos perdidos por la vacilación, robados por distracciones, olvidados en los sueños, se agrupan aquí, flotando sin propósito». La mirada de Mía siguió las luces brillantes. Cada una pulsaba suavemente, como un latido de corazón. Sintió un dolor de tristeza al pensar en todo el tiempo que había desperdiciado. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó, regresando sus pensamientos al presente. La máscara del guardián brilló como si estuviera sonriendo. «Buscas una pieza perdida del reloj maestro», dijo. «Uno de sus engranajes, perdido hace mucho tiempo, ha encontrado su camino aquí, pero recuperarlo no es tan simple». El guardián del tiempo movió su bastón y una de las luces brillantes flotó más cerca, haciéndose más brillante a medida que se acercaba. Cuando se detuvo en el aire frente a Mía, la luz se disolvió, revelando un pequeño engranaje dorado. Era perfecto, intrincado e indudablemente parte del reloj maestro. Mía instintivamente extendió la mano para tomarlo, pero el bastón del guardián bloqueó su mano. «Ten cuidado, niña», dijo. «El costo de interferir con el tiempo nunca es ligero. Para tomar esta pieza deberás dar algo a cambio». «¿Qué quieres decir?», preguntó Mía, su voz tensa. «¿Qué tipo de costo?». El guardián del tiempo inclinó nuevamente la cabeza. «Llevas momentos propios, recuerdos preciosos, sueños fugaces, deseos susurrados a las estrellas. Para restaurar el reloj maestro deberás rendir uno. Elige sabiamente». Mía se congeló, su mano suspendida cerca del engranaje. La idea de dar un recuerdo era aterradora. Los recuerdos formaban parte de quién era ella. ¿Y si perdía algo importante? Algo irreemplazable. Apretó los puños, la cara de su padre apareciendo en su mente. Él confiaba en ella, aunque no lo supiera. El mundo confiaba en ella. No podía dejar que el miedo la detuviera ahora. «Tómalo», dijo finalmente, su voz firme. El guardián del tiempo bajó su bastón, el engranaje dorado flotando más cerca. «Está bien», dijo. «Lo que pierdas puede guiarte de vuelta o dejarte perdido para siempre». La luz que rodeaba a Mía pulsó, envolviéndola en calor. Sintió algo cambiar dentro de ella, un tirón suave, como un hilo que se soltaba. Surgió un recuerdo. Un día de verano en el prado, su padre riendo mientras trataban de atrapar luciérnagas. Se aferró a él desesperadamente, pero se deslizó entre sus dedos, disolviéndose como la niebla de la mañana. La luz se atenuó y el engranaje dorado descansó en sus manos. Mía jadeó, su pecho apretado. El recuerdo se había ido, sus bordes difusos en su mente. Sabía que había existido, pero los detalles ya se desvanecían, reemplazados por un dolor que no podía nombrar. «El engranaje es tuyo», dijo el guardián del tiempo, su voz ahora más suave. «Ve y camina con cuidado. El equilibrio del tiempo es delicado y tu viaje está lejos de terminar». El mundo volvió a ondular.
el suelo brillante de estrellas disolviéndose debajo de ella. Mía sostuvo el engranaje con fuerza, mientras la luz dorada del corazón del reloj maestro la rodeaba una vez más. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en el taller, el suave zumbido del reloj roto aún resonando en el silencio. Su mano rozó el engranaje, su superficie suave y cálida. El costo de recuperarlo seguía pesando en su pecho, un espacio vacío donde había estado su recuerdo. Pero no podía detenerse ahora. El reloj maestro la necesitaba, y el mundo dependía de su éxito. Tomando una profunda respiración, volvió a mirar el reloj y se puso a trabajar. Capítulo 7. La trampa del rival. El taller zumbaba débilmente con vida mientras Mía colocaba el engranaje dorado en su lugar dentro del reloj maestro. El intrincado mecanismo lo aceptó sin problemas, el suave clic reverberando a través del aire quieto. Por primera vez, Mía sintió un destello de esperanza. El reloj maestro seguía roto, pero estaba haciendo progresos. Pieza por pieza, estaba deshaciendo la imprudente manipulación de Julian. Pero, mientras se inclinaba para inspeccionar su trabajo, una baja vibración recorrió la habitación. El aire se volvió más pesado, presionando contra su pecho como una mano invisible. Mía se congeló. Esto no era el zumbido del reloj maestro, era otra cosa. Algo más oscuro. Una sombra parpadeó en el rincón de su visión y su corazón dio un brinco. Julian. Giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía, salvo por el tenue resplandor del aire alterado. El silencio se profundizó, trayendo consigo una quietud antinatural que le erizó los vellos de los brazos. Julian sabía que estaba arreglando el reloj, y no iba a dejar que tuviera éxito. La primera señal de su interferencia llegó cuando Mía salió del taller, sosteniendo el plano que su padre había escondido. Necesitaba otra pieza del reloj, otro engranaje o resorte perdido, y la siguiente pista apuntaba al río congelado en el borde del pueblo. El mundo exterior seguía en un extraño silencio, igual que antes, pero ahora parecía cargado de tensión, como si algo invisible la estuviera observando. Al llegar al río, su estómago se retorció. El agua, congelada en su flujo, parecía una escultura de vidrio, cada ola y remolino suspendido en una perfección antinatural. Pero algo estaba mal. La superficie brillaba demasiado intensamente, con bordes dentados y afilados, como fragmentos rotos de hielo esperando atraparla. Mía dudó, acercándose. Un tenue resplandor corrió sobre el agua, y luego, sin previo aviso, el hielo se desplazó. Picos surgieron hacia arriba, creando un laberinto de caminos irregulares que cortaban el río como un laberinto. El aire alrededor de ella se volvió más frío, mordiendo su piel. ¿Crees que puedes deshacer lo que hice, Mía? La voz de Julian resonó desde ninguna parte y desde todas partes, burlona. Este es mi mundo ahora. No puedes engañar al tiempo. Mía apretó los dientes. El tiempo no te pertenece, Julian. Nunca lo hizo. Estudió el laberinto congelado frente a ella, con sus picos brillantes moviéndose débilmente, como si estuvieran vivos. La única forma de avanzar era a través de él. Ajustándose más la capa, Mía pisó cuidadosamente el hielo, resbalando con las botas en la superficie resbaladiza. Los picos parecían reaccionar a su presencia, creciendo más altos y afilados a medida que avanzaba. Se detuvo, su respiración formando nubes en el aire gélido. La trampa de Julian no solo se trataba del hielo, sino de la quietud misma. Estaba usando el mundo congelado en su contra, moldeándolo a su voluntad. Mía se agachó, inspeccionando el suelo. Bajo el hielo, corrientes tenues brillaban, sus movimientos apenas perceptibles. Parecían formar un patrón, guiándola hacia el camino más seguro. Confiando en sus instintos, siguió las corrientes, sorteando el laberinto mientras los picos crujían y se movían a su alrededor. No fue fácil. Varias veces, el hielo se agrietó bajo sus pies, obligándola a saltar sobre terreno más estable. Sus manos dolían por el frío, y sus rodillas le dolían de tanto arrastrarse sobre los bordes afilados, pero siguió adelante, con la voz de su padre resonando en su mente. Paciencia, Mía. Cada rompecabezas tiene solución.
Finalmente, llegó al otro lado del río, donde un pequeño resorte dorado yacía incrustado en el hielo. Lo sacó con dificultad, sus dedos temblando por el frío. En cuanto tuvo el resorte en la mano, el laberinto de hielo se disolvió, colapsando en una superficie lisa y transparente una vez más. La voz de Julian resonó débilmente. «Inteligente, pero no llegarás mucho más lejos». Mia no respondió. No tenía tiempo para sus burlas. Metió el resorte en su bolsa y se dirigió rápidamente hacia el bosque, el siguiente destino marcado en el plano de su padre. El bosque estaba más oscuro de lo que recordaba, sus altos árboles proyectando largas sombras sobre el suelo congelado. Cada rama y hoja estaba suspendida en el aire, creando una telaraña de ramas enredadas que bloqueaban su camino. Era como si todo el bosque hubiera quedado congelado en medio de una respiración, cada árbol atrapado en una lucha perpetua contra el viento. Mia dio un paso cauteloso en la maleza, agachándose bajo las ramas bajas. El silencio era opresivo, roto solo por el suave crujido de la madera congelada. A medida que avanzaba, las sombras parecían moverse, creando caminos que no llevaban a ninguna parte y regresaban sobre sí mismos. Se detuvo, la frustración burbujeando en su interior. Julian había retorcido el bosque en un laberinto, diseñado para atraparla en sus profundidades. Cerró los ojos, respirando profundamente. Piensa Mia, ¿qué haría papá? Sus dedos rozaron el amuleto de cobre en su cuello, su débil calor anclándola. El zumbido del amuleto parecía crecer más fuerte en la quietud, atrayendo su atención hacia arriba. Abrió los ojos, escaneando los árboles, las constelaciones talladas en el plano del reloj maestro. Eran su guía. Los árboles formaban formas, sus ramas congeladas apuntando hacia las estrellas arriba. La estrella del norte brillaba débilmente en el cielo congelado, su luz perforando las sombras. Mia siguió su resplandor, escalando sobre raíces enredadas y deslizándose entre huecos estrechos en los árboles. El bosque se volvió más silencioso a medida que avanzaba, el aire volviéndose más ligero, menos opresivo. En el centro del laberinto, encontró otra pieza perdida del reloj, un pequeño y delicado engranaje anidado en el hueco de un árbol. Lo alcanzó, medio esperando que la trampa de Julian se cerrara, pero no pasó nada. Guardó el engranaje en su bolsa, su alivio de corta duración, mientras la voz de Julian volvía. «No puedes detenerme, Mia. Arregla el reloj si debes, pero el equilibrio del tiempo es mío para controlar». La mandíbula de Mia se apretó. «Ya veremos sobre eso». Con el engranaje y el resorte en mano, se dirigió de nuevo al taller. Julian la había subestimado. No solo estaba reparando el reloj maestro, estaba demostrando que el tiempo mismo era más fuerte que su ambición, y no se detendría hasta que el mundo estuviera en su lugar. Capítulo 8. El corazón del reloj maestro. El reloj maestro se erguía ante Mia, su cara una vez perfecta ahora marcada por grietas y engranajes desalineados. Los componentes dorados que había recuperado brillaban en su bolso, su calor siendo un tenue recordatorio del precio que ya había pagado. El pueblo congelado arriba yacía en silencio, sus habitantes atrapados a mitad de su aliento. La forma inmóvil e inquebrantable de su padre perseguía sus pensamientos. Este era el final, la última pieza. Se acercó al reloj, su corazón latiendo con fuerza en el silencio antinatural. Los engranajes y resortes dispersos en la mesa del trabajo contaban la historia de la destrucción de Julian, pero ella ya casi lo había logrado. El plano que había traído del bosque descansaba sobre la mesa a su lado, sus intrincados bocetos guiando sus manos. Colocó el engranaje dorado y el resorte con cuidado en sus respectivos huecos, cada uno haciendo clic en su lugar como si hubieran estado esperando este momento. Cuando apretó el último tornillo, el reloj tembló. El aire vibró y el zumbido que había estado ausente durante tanto tiempo regresó, débil al principio, pero cada vez más fuerte. El pecho de Mia se llenó de esperanza. Lo había logrado. El reloj maestro estaba cobrando vida de nuevo. Luego el zumbido cambió, profundizándose en un tono grave y resonante que hizo vibrar sus huesos. La luz brotó del centro del reloj, dorada y brillante, envolviéndola como un capullo.
La habitación pareció disolverse, y Mia se encontró de pie en una interminable extensión de luz estelar. El guardián del tiempo estaba allí, su capa plateada flotando como si fuera movida por un viento invisible. Su máscara cambió, reflejando la luz dorada, y su bastón pulsaba débilmente con poder. «Has hecho bien, niña», dijo, su voz tranquila pero cargada de significado. Pero el corazón del reloj maestro no puede girar sin un último acto de balance. Mia tragó saliva. «¿Qué quieres decir?» «Lo he arreglado. Los engranajes, los resortes, todo está en su lugar». El guardián del tiempo inclinó la cabeza, como si se divirtiera con su inocencia. «El tiempo no es solo maquinaria, Mia. Está atado por los hilos de la memoria, de la experiencia. Para restaurar el balance, algo debe ser entregado a cambio. Esa es la ley del tiempo». El estómago de Mia se hundió. «¿Qué debo dar?» El guardián levantó su bastón y una tenue chispa apareció en el aire entre ellos. Era un recuerdo, su recuerdo. Se vio a sí misma cuando era una niña, sentada al lado de su padre en el prado, las luciérnagas bailando a su alrededor mientras él le contaba historias sobre las estrellas. Su risa resonaba débilmente, cálida y familiar, como una melodía que no podía soportar perder. «Para restaurar el tiempo», dijo el guardián del tiempo, «debes entregar un recuerdo de tu elección. Este llama al reloj. Está atado a tu corazón y a tu propósito. Sin él, el reloj permanecerá inmóvil, el mundo permanecerá congelado». El aliento de Mia se detuvo. Ese recuerdo era más que un momento. Era una parte de quien ella era. Era el calor del amor de su padre, la base de su determinación para arreglar lo que se había roto. Perderlo parecía impensable. Su voz tembló. «¿Y si me niego?» La máscara del guardián brilló, y la vasta extensión estelar que los rodeaba se oscureció. «Si te niegas, el tiempo permanecerá como está ahora. Vivirás en esta quietud, ajena a su flujo. Estarás fuera de su alcance para siempre. Solo tú te moverás, mientras el mundo a tu alrededor permanecerá congelado». La mente de Mia corría a 1000 por hora. Pensó en su padre, inmóvil en su banco de trabajo, los aldeanos congelados en medio de su movimiento, sus vidas robadas por la intervención de Julian. Pensó en el silencio interminable, el peso de ser la única en moverse en un mundo que nunca podría cambiar. Sus manos se apretaron en puños. Había llegado demasiado lejos, había sacrificado demasiado para detenerse ahora. Pero la idea de perder su recuerdo se sentía como arrancar un pedazo de su alma. «¿No hay otro camino?», preguntó, su voz apenas audible. El guardián inclinó nuevamente la cabeza. «Siempre hay otro camino, pero cada sendero requiere un costo. No me corresponde a mí decidir, te corresponde a ti». Mia cerró los ojos, el dolor en su pecho creciendo más. Pensó en su padre, su fe inquebrantable en ella y las lecciones que le había enseñado. Pensó en las luciérnagas, en la risa de su padre, en las estrellas. Y pensó en las personas que dependían de ella, el mundo congelado esperando ser liberado. Lentamente abrió los ojos. «Tómalo», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Toma el recuerdo». El guardián levantó su bastón, y el brillante recuerdo flotó hacia el corazón del reloj maestro. Pulsó una vez, dos, antes de desvanecerse en la luz dorada. Mia sintió la pérdida inmediatamente, un dolor vacío en su pecho donde había estado el recuerdo. Aún podía recordar su contorno, las luciérnagas, la risa de su padre, pero los detalles ya se desvanecían, borrados más allá del reconocimiento. El reloj maestro tembló, sus engranajes girando por primera vez desde la traición de Julian. La luz dorada creció más brillante, envolviendo a Mia en calor. Sintió cómo el zumbido resonaba a través de su cuerpo, constante y fuerte, como el latir de un gigantesco corazón. Cuando la luz se desvaneció, Mia estaba de nuevo en el taller. El reloj maestro estaba frente a ella, completamente restaurado, sus manecillas moviéndose suavemente a través de su cara. El zumbido llenaba la habitación, vibrante y vivo. Mia se llevó una mano al pecho, el dolor de su pérdida aún fresco, pero al mirar el reloj, una leve sonrisa apareció en sus labios. El tiempo volvía a fluir. El mundo podía seguir adelante. La voz de su padre susurró en su mente.
débil pero firme. Paciencia, Mía. Cada rompecabezas tiene una solución. Se erguió con firmeza, su resolución más fuerte que nunca. Julian aún podía estar ahí afuera, pero el balance del tiempo era suyo para proteger, y se aseguraría de que así siguiera, sin importar el costo. Capítulo 9. El tiempo restaurado. El zumbido del reloj maestro creció, llenando el taller con un sonido que era a la vez mecánico y vivo. La luz dorada de sus engranajes se derramó por las paredes, alejando las sombras de la quietud. Mía se quedó frente a él, sus manos temblando por el agotamiento y el dolor persistente de su sacrificio. Las manecillas del reloj, inmóviles durante tanto tiempo, ahora se movían suavemente, su ritmo constante y reconfortante. Cuando el último clic resonó en la habitación, Mía sintió una onda pasar por el aire. Comenzó como una leve vibración, luego se expandió hacia afuera, creciendo más fuerte. La quietud que había dominado el mundo comenzó a romperse. Corrió escaleras arriba, abrió el armario secreto y salió al taller. El familiar tic-tac de los relojes llenó sus oídos, un sonido que casi había olvidado. Afuera, el pueblo congelado comenzó a moverse. El panadero, que había quedado atrapado en medio de su vertido, respiró profundamente cuando la harina se derramó de sus manos. La niña que perseguía su aro parpadeó sorprendida cuando éste cayó al suelo. El aire parecía respirar de nuevo, cálido y vivo. El corazón de Mía dio un brinco de alivio, pero no se detuvo a observar. Corrió hacia el taller de su padre en la parte trasera de la casa, irrumpiendo por la puerta. Tobías estaba de pie donde ella lo había visto por última vez, con su lupa aún en la mano. Por un momento, temió que no despertara. Entonces él parpadeó, la confusión cruzando su rostro. «¿Mía?», dijo, su voz áspera. ¿Qué ha pasado?» Mía se lanzó a sus brazos, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente derramándose. «Ya pasó, papá. Lo arreglé. El reloj maestro está completo de nuevo». Tobías se apartó, frunciendo el ceño. «¿Arreglaste el reloj maestro?». Su mirada se suavizó al ver el agotamiento grabado en su rostro. «Has hecho algo extraordinario, ¿verdad?». Antes de que Mía pudiera responder, un estruendo retumbó desde la parte delantera de la tienda. Su estómago se retorció. Julian ayudó a su padre a ponerse de pie, y juntos se apresuraron hacia el ruido. Encontraron a Julian en la sala principal, rodeado de vidrios rotos de una vitrina destrozada. Su rostro, normalmente tan arrogante, estaba pálido, sus ojos desorbitados de pánico. El zumbido del reloj maestro debió haberlo atraído aquí, pero ahora, con el tiempo restaurado, parecía pequeño y vulnerable. «Julian», dijo Tobias, su voz firme pero no cruel, «¿qué has hecho?». Julian se estremeció, retrocediendo hacia la puerta. «Yo no quise que esto llegara tan lejos», tartamudeó, su arrogancia habitual reemplazada por desesperación. «Solo quería demostrar que era mejor que tú, que merecía tener el reloj». «Estuviste a punto de destruirlo todo», dijo Tobías, acercándose. Su voz cargaba decepción, pero no había enojo en ella. «El tiempo no es un juguete para reclamar, es una responsabilidad». Las manos de Julian temblaban, su espalda presionada contra el marco de la puerta. «No sabía lo que estaba haciendo», admitió, su voz quebrándose. No quería esto». Mía dio un paso adelante, su ira burbujeando bajo su agotamiento. «¿No querías esto? Congelaste todo el mundo, Julian. Nos dejaste a todos sufrir por tu orgullo». Los ojos de Julian se dirigieron hacia ella, la culpa sombreando su rostro. «Lo siento», susurró. «No pensé que...». Tobías levantó la mano, silenciándolo. «Julian, el daño que has causado no puede deshacerse, pero los errores, incluso los graves, son parte del aprendizaje. Si estás dispuesto a cambiar, a entender verdaderamente el peso del tiempo, todavía puede haber un lugar para ti». La mandíbula de Mía se apretó. «¿Vas a perdonarlo después de todo lo que ha hecho?». Su padre puso una mano sobre su hombro. «El perdón no es para él, Mía, es para nosotros. Aferrarnos al enojo solo nos pesará.
pero Julian debe elegir el camino más difícil, el de la humildad y el crecimiento. Julian miró entre ellos, su rostro una mezcla de vergüenza y esperanza. «Yo lo intentaré», dijo en voz baja, «si me lo permiten». Tobias asintió. «Entonces comenzamos de nuevo. Pero primero debes irte. Ve y reflexiona sobre lo que has hecho, y cuando estés listo para regresar, veremos si has aprendido lo que significa respetar el tiempo». Julian dudó. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta, desapareciendo en el pueblo que ahora se movía. Mia lo observó irse, sus emociones enredadas. Quería creer que podía cambiar, pero la confianza tomaría tiempo. Su padre suspiró, su mirada suavizándose cuando volvió hacia ella. «Has hecho algo extraordinario, Mia. Algo que ni siquiera yo podría haber hecho». Ella negó con la cabeza, su voz baja. «Perdí algo, papá, un recuerdo. Fue el precio de restaurar el reloj». El rostro de Tobias se tornó solemne. El reloj maestro siempre exige un equilibrio, pero los recuerdos que llevas en tu corazón, los que están ligados a las personas que amas, nunca realmente desaparecen, viven en quién eres. Mia dejó que sus palabras se asentaran, el dolor en su pecho aún crudo pero de alguna manera más ligero. El reloj maestro había sido restaurado, y el tiempo volvía a fluir, el mundo había sido salvado. Pero al mirar hacia la puerta oculta del reloj, supo que su viaje no había terminado realmente. El tiempo tenía sus propios misterios, y ella ahora era su guardiana. Cualesquiera que fueran los desafíos que vinieran, estaba lista para enfrentarlos. Por ahora, sin embargo, se permitió descansar, apoyándose en los brazos de su padre mientras el tic-tac de los relojes llenaba la tienda, un sonido que nunca más volvería a dar por sentado. Capítulo 10. La guardiana del tiempo. El pueblo volvió a latir con vida. El panadero llamaba a los transeúntes desde su puesto, las risas de los niños resonaban mientras jugaban en la plaza, y el río cerca del borde del pueblo se movía libremente bajo el sol de la tarde. Sin embargo, para Mia, el mundo se sentía diferente. Estaba en la puerta del taller de su padre, mirando la bulliciosa calle, pero sus pensamientos estaban lejos. El reloj maestro estaba completo de nuevo, zumbando suavemente en la habitación secreta abajo. Sus engranajes dorados giraban suavemente, cada tic una promesa de que el tiempo fluiría como debía. Mia sentía su ritmo en sus huesos ahora, una conexión que no había comprendido completamente antes. El tiempo ya no era solo un concepto o un zumbido de fondo de la vida. Estaba vivo, era frágil, y estaba vinculado a ella de maneras que apenas podía explicar. Su padre se unió a ella en la puerta, sus manos descansando sobre el marco de madera. Tobias ahora parecía más viejo, las líneas en su rostro más profundas, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. «Te has convertido en algo extraordinario, Mia», dijo. «No solo una reparadora de relojes, sino una guardiana de lo que realmente importa». Ella lo miró, su expresión pensativa. «Al principio no quería esto», admitió. «La responsabilidad, el sacrificio, me parecía demasiado grande, demasiado para mí». Su mirada volvió al pueblo. «Pero ahora entiendo por qué lo mantuviste en secreto. ¿Por qué lo protegiste?» Tobias sonrió suavemente. «El tiempo es un regalo, Mia, pero también una carga. Exige equilibrio, y ese equilibrio debe ser guardado por alguien que entienda su peso». Puso una mano en su hombro. «Yo lo he llevado el tiempo suficiente. Es hora de que yo me retire». El estómago de Mia se apretó ante la idea. Su padre siempre había sido el guardián del tiempo, la mano firme que guiaba el flujo del reloj maestro. La idea de que él se apartara la dejaba sin ancla, como si fuera demasiado pequeña para el papel. Casats. «¿Pero qué pasa si fallo?», preguntó, su voz más baja ahora. «¿Qué pasa si no puedo protegerlo como lo hiciste tú?». Tobias la giró para mirarla, su mirada firme. «Ya te has probado, Mia. Enfrentaste lo que yo no pude. Restauraste lo que temía que se perdiera para siempre. El tiempo te eligió como su guardiana en el momento en que entraste en ese taller y tomaste la decisión de arreglar lo que estaba roto». Mia asintió lentamente, el peso de sus palabras cayendo sobre ella. Pensó en el viaje que había emprendido.
las trampas, los sacrificios, las decisiones imposibles. Cada paso la había convertido en alguien más fuerte, alguien lista, y aunque el dolor de lo que había perdido aún persistía, sabía que ahora formaba parte de ella, un recordatorio de lo que estaba en juego. A la mañana siguiente, Mia estaba en el taller secreto, sus manos rozando la superficie suave del reloj maestro. La habitación se sentía diferente ahora. El zumbido del reloj ya no era un sonido lejano, era parte de ella, tejido en su latido. Su padre estaba a su lado, con las manos entrelazadas frente a él. «Este taller es tuyo ahora», dijo, «y el reloj maestro te buscará para que lo guíes. Sentirás su tirón, sus necesidades. Te hablará de maneras que las palabras no pueden». Mia lo miró. «¿Y tú qué harás?». Tobías se rió suavemente. «Descansar por una vez, tal vez incluso viajar. Hay un mundo allá afuera que apenas he visto, y creo que es hora de explorarlo». Sus palabras trajeron una ligera sonrisa a sus labios. La idea de que su padre saliera al mundo, libre de la carga que había llevado durante tanto tiempo, le parecía lo correcto. Él se lo había ganado. Mientras se dirigía hacia las escaleras, se detuvo, mirándola de nuevo. «Recuerda, Mia, el reloj maestro no es solo engranajes y resortes. Está vivo a su manera, ligado al mundo y a las personas que viven en él. Protégelo no solo con tus manos, sino con tu corazón». Ella asintió, su pecho apretado. «Te haré sentirte orgulloso, papá». «Ya lo has hecho». Entonces se fue, sus pasos desvaneciéndose por las escaleras. El taller estaba en silencio, salvo por el zumbido constante del reloj. Mia permaneció allí un largo momento, sus dedos rozando el charm de cobre en su cuello. Sentía su calor, como el recuerdo de la mano de su padre sobre su hombro. Acercándose al reloj maestro, colocó sus manos sobre su suave cara. «Prometo protegerte», dijo suavemente, su voz firme. «Protegeré el equilibrio, sin importar el costo. La curiosidad, los celos, la ambición no te tocarán otra vez. No lo permitiré». El zumbido del reloj pareció profundizarse, resonando por la habitación como un reconocimiento silencioso. A medida que el día avanzaba, Mia se sentó en el banco de trabajo, sus herramientas dispuestas ante ella. El peso de su nuevo papel era pesado, pero ya no la asustaba. Ahora era la guardiana del tiempo y honraría la responsabilidad con todo lo que era. Arriba, los relojes en la tienda seguían su tic-tac, su ritmo constante y verdadero. Y en la habitación secreta de abajo, el reloj maestro giraba, sus engranajes dorados girando con una silenciosa promesa. El tiempo fluiría, y Mia se aseguraría de que siempre lo hiciera.